Paneles solares, sistemas de inyección a la red, aislados o híbridos. ¿Cuál es el que más me conviene y cada uno de estos de qué trata? Quédate hasta el final y descúbrelo. Bien, los sistemas aislados son los que comúnmente todos conocemos. Son paneles solares que cargan baterías y de las baterías nosotros vamos a estar sacando la energía. En esos sistemas aislados principalmente tenemos paneles solares, controladores de carga, baterías e inversor. En esa oportunidad, los paneles solares lo que van a hacer es cargar las baterías. El controlador de carga lo que va a hacer es regular ese proceso de carga. Cuando las baterías ya estén llenas, el controlador de carga lo que va a hacer es desconectar nuestros paneles solares y básicamente vamos a poder usar la energía en cualquier momento del día, sacando la energía de nuestras baterías. ¿Por qué es tan importante nosotros saber qué sistema de energía solar realmente nos serviría? Muy sencillo. Si tú vas a comprar un carro para transportarte de la casa al trabajo, recoger los niños de la escuela, pues es muy distinto si compras, por ejemplo, una camioneta de $100,000 a una camioneta de $20,000. O sea, si compras la camioneta de $100,000 para hacer solamente esa función, te va a parecer muy costoso. Por eso nos vamos a tomar el tiempo el día de hoy de identificar cuáles son los diferentes sistemas y cuál nos podría a nosotros servir para nuestra necesidad. Hay que identificar muy bien cuál es la verdadera necesidad que tenemos. Bueno, si nosotros estamos en el área rural, fuera de la ciudad donde no hay energía, pues no vamos a vivir con velas, ¿no? Pues muy duro uno vivir con velas, no tener internet, no tener electricidad para poder realizar nuestras diferentes actividades. En ese caso, sí o sí te va a tocar comprar un sistema de energía solar aislado, donde vamos a tener nosotros paneles solares, vamos a tener nosotros baterías, inversor. Es un sistema totalmente independiente. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que tener entonces el panel solar, vamos a tener que tener entonces nosotros el controlador de carga, vamos a tener que tener nosotros la batería y el inversor. Algunas personas, lo primero que se les viene a la cabeza, yo necesito una planta con baterías. ¿Seguro? Una planta con baterías va a valer un billete largo, porque las baterías son costosas. Pero si no tienes el servicio, te toca resolver como sea. Te tocaría comprar una planta de gasolina, te tocaría comprar o llamar al operador de red, a la empresa de energía. Vea, es que yo hice una finca aquí, compré un lote, construí una casa y necesito energía. Entonces te van a cobrar un poco de dinero para llevar toda la cometida eléctrica hasta ese lugar. Muchísimo dinero. Entonces, si comparas esos costos con el valor de una planta aislada, pues te va a salir mucho más rentable la planta aislada. Además de que la planta aislada no te van a estar cobrando un recibo de energía. Mientras que por lo menos en el sistema tradicional te va a llegar un recibo todos los meses, Entonces, para evitar todos esos costos mensuales, estar pagando un recibo mensual es muy duro, muy aburrido. Entonces la gente llega y compra su sistema aislado. Pero si están en la ciudad, pues ya tenemos un recibo de energía, ya tenemos el servicio de energía. Entonces, en ese caso, lo que estamos buscando o nuestra problemática, ¿cuál sería? La problemática ahí es, estoy pagando mucho dinero en electricidad. ¿Qué otras opciones hay? En ese caso, sí recomendaríamos nosotros, por ejemplo, tener un sistema de inyección a la red. Que en un sistema de inyección a la red no vas a tener baterías, sino que vas a tener, por ejemplo, los paneles solares, vas a tener el inversor de inyección a la red, que va a transformar la corriente continua
de nuestros paneles solares en corriente alterna. Y esa corriente alterna va a ir directamente al tablero de distribución de la casa. En el caso de los sistemas aislados, después del inversor es que entramos con la energía al tablero de la casa. Pero en un sistema de inyección a la red, nosotros vamos a tener las dos energías presentes. Tenemos la energía de la red, la energía tradicional de la red, y tenemos la energía solar. A medida que va avanzando el día, cuando está pegando el sol duro, la casa va a comenzar a funcionar mayormente con la energía que estamos produciendo en los paneles solares. Cuando la energía de los paneles solares esté bajando, entonces va a estar metiéndose la red. Y cuando nos sobre energía de los paneles solares, vamos a estar vendiendo esa energía a la red. Eso es un sistema de inyección a la red. Es muchísimo más económico porque no tiene baterías. ¿Cuál es la desventaja? Se te fue la energía y automáticamente este señor se bloquea para no dar energía. Mientras que en un sistema aislado no necesitamos de nadie. Estamos totalmente aislados. Entonces, estos son los dos tipos de plantas principales. Tenemos aquí nosotros el sistema on-grid, que es de inyección. Y tenemos acá el off-grid, que es aislado. Esos son los dos principales sistemas que podemos encontrar en el mercado. Ahora bien, vienen las variaciones. Resulta que hay sistemas on-grid que también tienen un banquito de baterías. Uy, ¿cómo así? Sí, señor. Tiene un banquito de baterías. Pero son inversores especiales. Y antes de continuar, si este video ha tenido muchísima información importante para ti, espero tu poderoso like y tu suscripción. Porque es que necesitamos llegar a los 100,000 suscriptores. O si no, mi esposa no me va a dejar seguir grabando videos. Bien, entonces, en un sistema on-grid de inyección a la red, en la mayoría de los países hay que pedir permiso. Eso es otra desventaja. Uy, ¿cómo así? ¿Pedir permiso a quién? Al operador de red. Hay que decirle al operador de red, a la empresa de energía, vea, es que yo voy a colocar un sistema de inyección a la red porque voy a comenzar también a venderle a usted energía. Entonces hay que llenar unos formularios. Y hay que pasar por pasar los formularios, unas revisiones, hay que entregar planos. Y esa información la vas a poder conseguir con el operador de red. Le decís, vea, es que yo quiero colocar un sistema de inyección a la red. ¿Cómo es, pues? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El operador de red no te va a decir que no, porque legalmente a nivel mundial, como estamos con toda esa película de la transición energética, en todas partes del mundo, los operadores de red, en teoría, están obligados en admitir tu sistema de inyección. Pero pues debes cumplir con todo el protocolo, con todo el papeleo, para poder que te lo acepten, para que cumplas con las condiciones de seguridad. Mientras que en un sistema off-grid, pues literalmente a nivel mundial uno hace lo que le dé la gana, porque es que es tuyo, no estás involucrando al operador de red. Esa es la gran ventaja. No hay que pedirle permiso a nadie, no hay que formalizar. Bien, ahora lo que estábamos hablando de inyección a la red con baterías son inversores especiales. En algunos países están admitidos, por lo menos acá en Colombia todavía no. En algunos países le dicen a usted, listo, va a hacer inyección, también va a acumular en baterías y ese inversor tiene la gran particularidad de que si detecta que se fue la energía de la calle, él no se bloquea, sino que se cambia a baterías, bloquea lo que salga a la calle y deja funcionando la casa. Es una elegancia, pero pues en Colombia no está admitido, en algunos países tampoco, en Estados Unidos y en Europa sí. Bien, este sería entonces el principio del híbrido, ¿no? O sea, el principio del híbrido con baterías. ¿Qué hacemos en países como Colombia que ese inversor no tiene esa película? Pues muy sencillo, borramos las baterías de por acá. Y por aquí, del mismo tablero, colocamos un inversorcito y un banco de baterías. Este inversor, pues es un inversor que va a cargar las baterías con la energía de la red que tengas en la casa. Acumula las baterías. Hay que colocar acá una transferencia, ¿no?
para que cuando detecte que la energía de la calle se fue, automáticamente desconecte de la calle y conecte a este señor, al inversor cargador de baterías. Y entonces el inversor cargador de baterías lo que va a hacer es transformar la energía que alcanzamos a acumular en las baterías y alimente el tablero eléctrico sin dar excedentes a la red. Esa sería la combinación de híbrido con baterías. Es agregar otro inversor, o sea, tenés el inversor de inyección a la red, agregas otro inversor que te cargue baterías y que cuando detecte que no hay energía, pues tome la energía de esas baterías y la inyecte directamente a tu casa y vas a tener energía hasta que se te descarguen las baterías. Este sistema es muy rentable, muchísimo más rentable que un aislado, porque es que las baterías casi nunca se usan y si casi nunca se usan, eso nos va a durar hasta que se acabe muchísimo tiempo. Ahora, ¿cómo serían los híbridos? Los híbridos off-grid. Pues muy sencillo. Son básicamente casi que los mismos aislados, sino que el inversor se puede programar para darle prioridad a los paneles. Uf, ¿cómo así? Prioridad. Entonces, si le damos prioridad a los paneles, ¿qué pasaría allí? El inversor es como un computador, se programa y toda la película. Entonces, el inversor le decimos, vea, prioridad panel. Entonces, el inversor todo el tiempo le da prioridad a panel porque usted tiene un poco de paneles, calculándolos bien, ¿no? Como hay en unos videos en mi canal, donde les explico cómo hacer los híbridos off-grid. Entonces, le das prioridad a los paneles, que la casa siempre esté camellando con los paneles porque tenemos un poco. Entonces, la mayor parte del día con puro panel. Y lo programas para que de segunda prioridad sea la red. Entonces, aquí borramos esta película. Uy, hubiéramos colocado el marcadorcito, vale. Tenemos es un inversor multifuncional, donde va, por ejemplo, aquí los paneles, aquí van las baterías, por acá tenemos la AC out y la AC in. Aquí las baterías y aquí la casa. Y por acá le metemos la red. Es una elegancia de sistema. Este sistema ya he hecho más o menos unos 3. 2 en Colombia, 1 en Estados Unidos. Y vamos a hacer uno en México muy próximamente. ¿Cómo funciona esta película? Le damos prioridad a los paneles. Los paneles para la casa. Mucha energía para la casa. Cuando detecta que los paneles están debilitando, apoya la red. Y le dejamos como tercera alternativa las baterías. Eso es una elegancia del sistema porque las baterías casi no se tocarían y entonces tendría muchísima más vida útil. Sería muy rentable. Entonces recuerden, aislados puros donde no hay nada de energía. Inyección pura donde hay energía y bajamos los costos. Inyección híbrida cuando comenzamos a involucrar baterías de las formas que les dije. Y los mejores, los híbridos off-grid, porque tenemos energía a los paneles, energía a la red, energía a la batería, lo programamos, lo organizamos. Una elegancia de sistema. Este sistema es el que se está volviendo más famoso en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos no están comprando muy bien los excedentes de la red. Entonces la gente dice, uy, no, yo qué me voy a poner de tonto a venderle a la red si no me van a pagar eso muy bien. Entonces, esta es la mejor solución. Y si te gustó esta solución, voy a dedicarle un video exclusivo a híbridos off-grid, cómo se calculan y demás. Entonces, si este video llega a los 1000 likes muy próximamente, lo estaríamos sacando. Muchas gracias por haber participado de este video. Recuerden darle like, estar suscritos. Recuerden lo que les dije. Y además que vamos a lanzar nuestro próximo curso de energía solar con beca del 80% por estar aquí en nuestro canal de YouTube. Y si te gustan nuestros videos, imagínate cómo te va a gustar el curso con el 80% de descuento. Nos vemos en otra oportunidad.